Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, aprovecho esta oportunidad para presentarme, para saludarlos. Mi nombre es Magali Chiochetti, yo soy la profesora de filosofía que está articulando en el marco de este campo de la formación. Bueno, conmigo obviamente van a trabajar la cuestión, la dimensión más filosófica del proceso que estamos estudiando y trabajando, que es este de la fundación de la educación física en nuestro país, de la mano de Romero Brest, ¿sí? Como ya empezamos a adelantar la clase pasada, es importante que nos focalicemos en algunos procesos históricos primero y después en los sistemas de pensamiento que fueron influyendo en la concepción de la educación física y del cuerpo que tenía Romero Brest, y después trabajar un aspecto de la filosofía, una filosofía que es la de Manuel Levinas, que es la filosofía de la alteridad, que es del siglo XX, para pensar de otro modo y desde otro lugar esta concepción del cuerpo ideal que tenía Romero Brest, ¿sí? Entonces, acá les muestro como una muy breve línea de tiempo que ustedes van a completar, obviamente, con la lectura del documento de clase, que ahí los contenidos están más desarrollados, pero con este video, en realidad van a ser dos videos, uno del primer eje, ¿no? Proceso de modernidad y racionalismo, y el segundo video para focalizarnos en la filosofía de la alteridad, para que ustedes visualicen también cuáles son esos conceptos e ideas que resultan relevantes y que ustedes deberían saber, ¿no? Sí o sí, al momento de exponer este tema y de estudiarlo. Bueno, entonces vamos a ver el proceso de la modernidad. Hay que entender que el proceso de la modernidad lo llamamos proceso para entender que la modernidad no es una edad de la historia estanca en donde uno puede sumar acontecimientos de manera aislada, sino que es una sucesión de hechos y de sistemas de pensamiento que le dieron fundamento y sentido a esos hechos, ¿no? Y que tuvieron una gran influencia además en todo lo que estamos viviendo hoy y que podríamos ubicar en Europa, pero que también fundamentalmente influyeron en América Latina, como vamos a ver en el caso de Romero Brest. Después, bueno, dentro de este proceso de la modernidad vamos a ver a la filosofía moderna, en este caso al racionalismo, de la mano de René Descartes, que es la corriente filosófica que influye significativamente en la concepción que tiene Romero Brest sobre la educación física y sobre lo que tenía que ser el cuerpo ideal para la Argentina, ¿sí? Y desde esta concepción racionalista y dentro de este universo discursivo de la modernidad, Romero Brest piensa a la educación física y traslada a la práctica un modelo de cuerpo, ¿no? Con un modo de pensar al otro, a los otros cuerpos y a la diferencia desde la concepción racionalista. ¿Para qué nos va a servir después, en el siglo XX, tomar la filosofía de la alteridad de Manuel Levinas? Nos va a servir para pensar el modo en que es posible reflexionar en torno al otro y a la relación y los vínculos entre los seres humanos desde otra perspectiva completamente diferente a la que nos propone el racionalismo y en este caso Romero Brest, ¿sí? Entonces, por un lado, René Descartes lo vamos a utilizar y lo vamos a ver para pensar en cuál fue la influencia que tuvo Romero Brest desde la filosofía moderna, para pensar en su concepción de la educación física. Por otro lado, vamos a ver la filosofía de la alteridad para realizar un análisis de esa misma concepción, ¿sí? Son como dos perspectivas diferentes. Bien, vamos a arrancar con el proceso de la modernidad. Entonces, el proceso de la modernidad, decíamos, es un proceso en el que confluyen muchos sucesos. En el documento de la clase lo van a ver de manera más detallada. Vamos a ver que es un proceso muy complejo que surge del siglo XV, también incluso un tiempo antes. Para hacer una división clásica, digamos, podemos identificar cómo la edad moderna o la modernidad rompe con algunas cuestiones importantes de la Edad Media,
que se venía gestando antes en el sentido de cómo conoce el hombre y cómo es pensado el conocimiento. Es decir, en la Edad Media, que es la etapa previa a la modernidad, se tenía el modo de fundamentar el conocimiento, es decir, cómo conocíamos nuestra realidad social, era a través de la fe en Dios, ¿sí? Es decir, todo aquello que podíamos conocer no era a través de la razón quedaba subsumida a la fe en Dios. Cualquier descubrimiento en términos de conocimiento tenía que estar validado por la Biblia, ¿sí? El gran pasaje que se da hacia la modernidad es justamente que el hombre moderno pone en el centro a la razón, pone en el centro al hombre, ¿sí? Que en esto va a tener una gran influencia René Descartes. Pone en el centro al hombre y a la razón y en este sentido se da un gran pasaje de la fe a la razón, ¿sí? Lo que caracteriza a la Edad Media es la fe, lo que caracteriza a la modernidad es la utilización de la razón y la creencia absoluta de que a través de la razón el hombre puede transformar a la naturaleza y progresar en su civilización, ¿sí? Bien, entonces, esto como un concepto general. Decíamos que el inicio de la modernidad lo podemos ubicar en el siglo XV con la colonización de América como proceso, ¿no? No es que inicia ese día, sino que lo ubicamos en ese momento histórico porque es en el momento en que España llega a América Latina imponiendo su cultura, su economía y su política, sabemos, a través del exterminio del otro, de la eliminación de los pueblos originarios, ¿no? El vínculo, lo que antes nos mostraban como un encuentro de culturas cuando llega Colón a América, en realidad fue un choque de culturas en donde Europa llega a un lugar que ya estaba habitado, por eso no decimos descubrimiento, decimos colonización, y lo que se busca y lo que se logra hacer es eliminar la diferencia, es decir, eliminar a los habitantes de América Latina que ya existían y que tenían su propia cultura. Entonces ese vínculo con el otro en este momento histórico se da a partir de la eliminación de ese otro, ¿no es cierto? Entonces hay en este proceso de colonización de América un inicio inmoral en el sentido de que se extingue violentamente a los indios varones sobre todo y a los niños y a las mujeres se buscaba colonizarlos a partir de la educación y a las mujeres explotarlas, ¿no? Entonces, en este momento es cuando Europa se consolida como centro del mundo y América Latina como una periferia dominada y explotada, económicamente y culturalmente también. Es decir, se impone, por ejemplo, una religión, el cristianismo, se impone un sistema de producción económica que era el capitalismo, que el capitalismo es un proceso, un sistema de producción económica que también se desarrolla en este largo proceso de la modernidad, ¿sí? Podemos identificar sus inicios ahí y su consolidación en el siglo XVIII con la revolución industrial y bueno, continuamos hoy obviamente en el sistema capitalista en otra fase. Entonces se impone en América Latina una cultura, se impone una política, se impone un sistema de producción económica y es el hombre quien piensa, decíamos, que puede transformar la naturaleza y puede cambiar su realidad a través de la razón, ¿sí? Aparece esta idea del progreso, hay grandes avances tecnológicos y en el marco del conocimiento científico, que va a ser el conocimiento considerado verdadero, es decir, la única manera de conocer la realidad es a través del conocimiento científico y el único lenguaje viable para conocer el mundo es el lenguaje de la matemática, no Dios. O sea, ya la fe en Dios la dejamos de lado en el ámbito del conocimiento. El que conoce y el que interviene en la realidad es el hombre y el hombre, con el uso de su razón, es quien puede transformarla, ¿sí? Entonces, ponemos a la razón en el centro, aparece esta idea de progreso indefinido, es decir, el hombre puede indefinidamente progresar a través de estos avances, aparece, ahí les pongo una foto de la brújula, un cambio profundo en la concepción del espacio que permite cambiar las formas de navegación, aparece, bueno, la máquina a vapor, la aparición de esta figura del reloj, ¿no? Que es clásica
como etapa de la modernidad que empieza a regular la vida de las ciudades, que es muy diferente a la vida del campo, o sea, el uso del reloj como un modo de mercantilizar y darle valor al tiempo, ¿no? Bueno, avances dentro del conocimiento científico en el área de la medicina, grandes avances tecnológicos y en el seno del conocimiento, dentro de las ciencias biológicas, físicas y de la matemática, que hacen de esta edad moderna un periodo que pone en el centro fundamentalmente a la razón y al conocimiento científico, ¿no? Ustedes ya van a ver qué influencia tuvo este proceso en Romero Brest, ¿no? Porque decíamos que su concepción de la educación física era cientificista. ¿Quién le da un sentido a todo este proceso y un fundamento desde el ámbito del pensamiento filosófico a todo este proceso que se venía gestando? René Descartes. René Descartes es un filósofo racionalista. Racionalista quiere decir que para él el único modo de conocer válido es la razón. A través de la experiencia, para René Descartes no es posible conocer. Es decir, si yo quiero decir, yo tengo un vaso enfrente mío y quiero decir que es un vaso porque estoy viendo que es un vaso, para René Descartes eso no va a ser un conocimiento válido porque la vista puede engañarme, los sentidos pueden engañarme. Y si me han engañado una vez, me pueden engañar siempre. Entonces, lo único de lo cual puedo estar seguro para René Descartes es del uso de mi razón, de mi pensamiento. Por eso él considera que el modelo de la matemática como área de conocimiento es el modelo perfecto para poder alcanzar cualquier verdad en cualquier área de conocimiento, inclusive en el ámbito de la filosofía, ¿sí? Aparece un modo particular de pensar al hombre. Para René Descartes, el hombre es una cosa que piensa, una sustancia que piensa, es decir, una cosa que no necesita de nada más para razonar que no sea del propio uso de su razón, ¿sí? Es decir, para él incluso el cuerpo, los sentidos y el mundo exterior no son fuentes fiables de conocimiento. De hecho, pueden hacernos equivocar. Lo único importante para conocer es la razón. El hombre es un yo que razona. ¿Qué es lo que caracteriza al hombre? El uso de la razón, sin materialidad ni cuerpo que influyan en ese pensamiento. Descartes profundiza esto que es el dualismo filosófico, ¿no? Esta separación importante entre lo que es la razón y el cuerpo, y todo el sentido de lo que el hombre es está en su interior, en su razón, ¿sí? No en su exterior. Por eso lo denomina como una sustancia pensante. Entonces el racionalismo le da sentido y fundamento a este proceso de la modernidad, que decíamos que venía pensando que es el hombre quien puede intervenir en ese proceso social. No es Dios el que nos dice si una persona es de clase media, de clase más popular o de clase alta. Es el hombre quien logra definir ese movimiento social a través de su propia intervención, ¿sí? A través de su razón. Lo mismo en cualquier ámbito de lo social. Es el hombre quien a partir de su razón transforma su realidad. Y no hay nada en esa realidad, ni en lo corporal, que haga que ese pensamiento cambie, es decir, no influye en el hombre lo que él denomina como la res extensa, que lo van a ver en el documento de clase, ¿no? El cuerpo para él es solamente una extensión, lo mismo que la naturaleza, ¿sí? Bueno, decimos Romero Brest. Para Romero Brest, acuérdense que un buen ejercicio físico es aquel que pasa por la reflexión lógica racional, ¿sí? Bueno, y acá ya se me está por terminar el tiempo del video, así que después arrancamos otro. Vemos la influencia del racionalismo en Romero Brest, ¿sí? Romero Brest, entonces, ¿qué pensaba? ¿Qué decíamos del cuerpo argentino? Él dice, bueno, el cuerpo argentino es el cuerpo que representa a la raza latina, que tiene un modo de moverse, de pararse y de jugar diferente a otros tipos de cuerpo. Bueno, ahí se me termina el video, así que vuelvo a iniciar otro y continuamos con esto.